Gloria a Dios. Alabado Jesús. ¿Siervos de quién? Esa es la pregunta que hace la palabra a nuestras vidas. ¿De quién queremos ser siervos? ¿A quién queremos servir? Muchas personas dentro de las iglesias están convencidos que sirven a Cristo. Pero quiero que escuchen lo que dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 1:10. Parte del versículo dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es una declaración profunda. Y es algo que debe de dar temor a nuestras almas. Porque nosotros como seres humanos siempre estamos preocupados de agradar a otras personas. Tenemos miedo de ser rechazados por el grupo, por la organización, por las personas. Tenemos miedo de que nos rechacen en amistad, que nos rechacen en la iglesia, que no nos hagan parte de la doctrina. Somos ariscos a que otras personas consideren que nosotros somos diferentes. Eso causa, todas esas cosas que acabo de decir, causan que nosotros siempre estemos buscando agradar a las personas, agradar a la gente. Eso es un peligro terrible, de acuerdo a Gálatas 1:10. Vuelvo y te lo repito. Pablo dice, Gálatas 1:10, si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta vuelvo y digo, ¿siervos de quién? Los primeros que están siendo azotados por este gran mal de querer agradar a los hombres son los pastores. Los pastores están bajo una gran depresión de agradar a la gente que viene a su iglesia, lo que ellos llaman iglesia. La gente que se congregan en el templo hecho de manos de hombres. Ellos se preocupan tanto de agradar a esa gente que están dispuestos a cambiar la doctrina de Cristo. Están dispuestos a esconder la doctrina de Cristo. Están dispuestos a torcer la doctrina de Cristo. Están dispuestos a caer bajo maldición cuando le añaden o le quitan a las mismas palabras de Dios. Cuando el apóstol Pedro nos dice, por si acaso tú eres de los que cree que Pedro es el fundador de la iglesia, la piedra sobre la cual la iglesia descansa, pues él mismo dijo que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos estar hablando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que causa? ¿Cuál es una de las cosas que causan que nosotros no hablemos conforme a las palabras de Dios? Sencillamente, el querer agradar a los hombres. El querer almacenar muchas personas en los templos. El querer que el mundo nos acepte y no nos mire con desprecio. El querer tener muchos amigos. Aunque sean personas que no aman la palabra, queremos que sean nuestros amigos, que no nos desprecien, que no nos dejen, que no nos rechacen. Y se nos olvidan las palabras de Jesús. Jesús nos enseñó que como lo hicieron a él, nos harán también a nosotros. Él fue rechazado. En él el mundo no halló ningún atractivo. El mundo lo seguía por beneficios hasta que él abrió su boca y habló la palabra de Dios. Desde ese entonces, Juan capítulo 6, muchos de sus discípulos no le siguieron más. Juan 6:66. Ese es el 666 de esas personas. Hombres que seguían a Cristo hasta que se encontraron con la verdadera palabra.
Nosotros tenemos que decidirnos siervos de quién. ¿De quién vamos a ser siervos? Muchas personas, mi hermano, especialmente los ministros, los pastores, están diciendo que son siervos de Cristo, cuando en realidad son siervos de los hombres. Y si somos siervos de los hombres, somos infieles a Cristo. No nos atrevemos a decirle la verdad a las personas. No nos atrevemos a decirle lo que dice la palabra, que es chocante a esas personas, que los hiere. Tenemos miedo de insultar a las familias. Tenemos miedo de insultar a los homosexuales. Tenemos miedo de ofender a las lesbianas. Tenemos miedo de ofender a los adúlteros. Tenemos miedo de ofender a los que se divorcian y se recasan como le da la gana del placer de su carne. Tenemos miedo de ofender a mujeres que están en ministerios que solamente son para hombres. Alaba la gloria. Eso también está en la Biblia, pastor. Tienes que predicarlo. Tenemos miedo de ofender al jovencito y a la jovencita en la iglesia. Eso no le decimos la verdad y lo que queremos hacer es entretenerlos en las iglesias. Estamos agradando a los jovencitos y a las jovencitas dentro de los templos. Y eso causa que no seamos siervos de Cristo. La Biblia no puede mentir. Lo que está escrito ahí, eso se cumplirá. Eso será, no será otra cosa. Si agradamos a los hombres, más nunca, por más que tratemos, más nunca seremos siervos de Cristo. Seremos infieles, obradores de maldad, apartados de mí, dice el Señor. Obradores de iniquidad. Obrando iniquidad en el nombre de Jesús. Usamos el nombre de Jesús para atraer las masas y le hablamos solamente de lo bueno que es Jesús. Las tantas bendiciones que Jesús le quiere dar. Pero no le hablamos de lo severo que Jesús puede ser. No le hablamos que Jesús es un fuego consumidor. No le hablamos que Jesús va a regir las naciones con vara de hierro y con esa vara que va a azotar. No le hablamos que Jesús vendrá como llama de fuego a consumir a los pecadores. No le digas eso porque se ofenden, se asustan. Vamos a hablarle cosas que son agradables. Si yo agradare a los hombres, no soy siervo de Cristo. Tengo que servir a Cristo, tengo que agradar a Cristo, no importando el efecto que tengan las personas. Ahora bien, aclaro, esto no quiere decir que uno venga a ofender las personas. Ese no puede ser nuestro propósito. Es simplemente, si nos ponemos como ministros de la palabra, tenemos que predicarles la palabra, enseñarles la palabra. No podemos estar enseñándoles otra cosa que les agrade. Estamos tratando de llenar los templos con gente vacía, gente sin Espíritu Santo, gente con pasiones carnales indomables. No quieren domar sus pasiones, no quieren rechazar su propia vida, no quieren intercambiar su vida por la de Cristo. Hay que enseñarle a las personas que hay que derramar sangre. ¿Qué es derramar sangre? Morir al yo, derramar nuestra propia vida. La vida está en la sangre, hay que derramar sangre. Hay que resistir el pecado hasta la sangre. Eso lo dice en Hebreo. Si quiero agradar a las personas, se me va a hacer imposible agradar a Dios. Y hay personas que están en estas batallas, no solamente ministros, que ellos se encuentran entre la espada y la pared, queriendo servir a Dios, pero a la misma vez no quieren ofender a la gente. Y vuelvo y repito, no es que nuestra intención sea ofender. Es que si decimos que somos ministros de Cristo, ministros de la palabra, porque Cristo es la palabra, nuestro deber es decirle la palabra a las personas sin tener miedo de que se vayan a ofender. Es necesario que vengan las ofensas. Ellas tienen que venir.
No hay quien las quite. Las ofensas van a venir. Yo no puedo, por temor de ofender a alguien, dejar de predicar que la fornicación es un pecado. Que el convivir con un hombre, mujer, sin casarte, que eso es pecado. No podrás entrar al reino de los cielos. Que hombre, tú estás ligando a otras mujeres, es pecado. Viviendo así, tú nunca vas a agradar a Dios y nunca vas a poder entrar al reino de los cielos. Tú tienes que morir. Tú tienes que rechazar los impulsos carnales. Y eso solamente se hace cuando tú te arrepientes y le das tu vida a Cristo, que Cristo intercambie su vida por la tuya. Entonces, Él viene a morar en ti y Él lo hace automático a través de ti. Su espíritu te guía a toda justicia y a toda verdad. Los que todavía viven según la carne es porque no han muerto. La carne no ha muerto. Es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos miedo de ofender gente que viven en la carne. ¿Cómo van a morir ellos? ¿Cómo se van a arrepentir si no les dejamos saber que están en una condición de pecado? Esto a lo mejor le suena fuerte a algunas personas y desagradable. Y algunas personas a lo mejor dirán, pues eso no es gracia. La gracia no es la única cosa que habla la Biblia. La Biblia habla de que hay que hacer morir los deseos pecaminosos que hay en nuestra carne. Eso es un mandamiento. Y hay que enseñárselo a la gente. La gente están viviendo dentro de los templos. Vienen a los templos, se congregan, se hacen parte de las iglesias y de las denominaciones. Nunca se han convertido. Nunca se han arrepentido de verdad. Simplemente decidieron renovar su vida de sus propias fuerzas humanas, sus propias obras. Decidieron hacer una reforma de su vida por sus propias obras. Voy a dejar de hacer esto malo y voy a dejar de hacer aquello y voy para la iglesia y me voy a portar bien. Eso es una reforma humana. Eso son obras humanas. Eso no salva. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser cambiado por la mano poderosa de Dios. Tiene que haber un milagro en tu vida que te cambie. Vuelvo a las personas que están entre la espada y la pared, con esto de querer servir a Dios, pero a la misma vez querer agradar a los hombres. Escúchame, hermano y hermana, que estás en esta condición. Estás entre medio, estás como el micrófono, entre medio de Dios y de los hombres. No quieres ofender a ninguno de los dos. Pues ¿sabes qué? Inevitablemente vas a ofender a Dios. Si quieres agradar a los hombres, no podrás ser siervo de Cristo. Tienes que decidirte que Cristo va por encima de los hombres, porque Cristo es el que creó la humanidad. Y Cristo sabe lo que Él quiere hacer con la humanidad. Cristo no se equivoca. Si tú estás en una iglesia y tú no te atreves a decir la verdad, por tal de no ser expulsado de tu iglesia, de no ser despreciado ni desechado en tu iglesia, estás agradándote más a ti que a Dios. Te lo dije ahorita, tienes que derramar sangre. Tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a ser despreciado, desechado, vituperado, vilificado. Cualquier cosa que los hombres te quieran hacer, tenemos que estar dispuestos a que nos lo hagan por causa de la palabra de Cristo. Solamente ahí caminaremos en los pasos de Cristo, porque eso fue lo que Él hizo. Hay que tomar la cruz y seguirle cada día. ¿Y qué es la cruz? Símbolo de muerte. Y tomarla de nuestra propia voluntad es símbolo de muerte voluntaria. Yo mismo me trepo en el madero del Calvario y le digo a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si yo quiero agradar a los hombres, nunca seré siervo de Cristo. Las iglesias están llenas de hermanos y hermanas que por tal de no tener problemas, escúchalo bien, a veces yo también he caído en esto, a veces nosotros por tal de no tener problemas, cerramos la boca de Dios.
Y somos participantes en congregaciones que practican lo malo, que no confrontan lo malo, no confrontan el pecado, no confrontan a los afeminados, no confrontan a las mujeres machúas, no corrigen, no enseñan, no doctrinan, no reprenden, no exhortan, no hacen lo que manda la Biblia. Y no lo hacen por tal de agradar a los hombres. Entonces nosotros estamos ahí. Dios nos ha enseñado la verdad. Sabemos que hay que corregir, sabemos que hay que exhortar y reprender, sabemos que hay cosas, Dios nos deja ver lo que está mal, pero nosotros nunca decimos nada por no tener problemas en la iglesia. A veces Dios nos inquieta hablar y no hablamos. ¿Y cuál es nuestro pensamiento? No, porque es que si yo digo eso, se va a formar un revolú, después la gente me va a mirar mal. Quién sabe, me quiten la posición que tengo en la iglesia, me boten de la iglesia, me desprecien, me vituperen, me den disciplina. ¿Quién sabe las cosas que le pasan a uno por la mente? Hay veces que Dios nos ha revelado doctrinas fundamentales importantes que están en la palabra, que la iglesia a la cual pertenecemos, la denominación, no las sabe o las ignora. Entonces nosotros, por tal de que no nos marquen como herejes o apóstatas, pues escondemos esa verdad que Dios nos ha revelado. No somos siervos de Cristo. Cristo es la palabra. Nuestro primordial enfoque como cristianos tiene que ser acoplarnos a la palabra que Dios ha revelado. Dios inspiró por el Espíritu a hombres santos que escribieran estas cartas, que escribieran estos libros que están en la Biblia. La Biblia es una biblioteca. Es un compendio de libros, de escritos, todos diseñados por Dios de una manera sobrenatural para instruir al hombre en justicia. Sin embargo, Dios nos usa a nosotros, sus miembros de su cuerpo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Él trabaja a través de nosotros para dejarle saber a otras personas lo que está en esa palabra. Y si nosotros no hablamos, difícilmente otras personas sabrán. Pablo dice en los Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dios nos envía a veces a hablarle a las personas. Y nosotros, por no ser rechazados, escondemos la verdad. Decidámonos. ¿Siervos de quién? ¿De quién somos siervos? ¿De Dios o de los hombres? En el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.